La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales de todo el mundo. Esta desigualdad se expresa no únicamente en asuntos meramente económicos, también en la expresión de una justicia no aplicada para las violencias que las mujeres están enfrentando. El incremento de los femicidios, los asesinatos violentos contra mujeres por su condición de género, es una de las realidades que se está presentando en esta región. Y hoy lo abordaremos en este espacio de Voces sobre la Mesa, a propósito de este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, cuando las distintas ciudades del mundo y sobre todo de América Latina se inundarán de pañuelos verdes, pañuelos morados, de mujeres reclamando por sus derechos. Les saluda Yolani Pérez junto a nuestro compañero Adalid Arciénega de la red ACLO en Bolivia. ¿Qué tal, Adalid? Qué bueno tenerte nuevamente en este espacio de análisis de Voces sobre la Mesa. Un gusto poder conversar contigo nuevamente, Yolani Pérez, allá en Radio Progreso. Juntos vamos a hablar y vamos a abordar hoy un tema muy importante. Tiene que ver con los casos de feminicidios que se van presentando en el continente, que tú ya lo adelantabas. Pero para ayudarnos en esta reflexión, en esta conversación a propósito de esta fecha tan importante, tenemos una invitada que me gustaría mucho que tú la puedas presentar, Yolanda. Y agradecemos cordialmente a Daniela Haynes. Ella es doctora en Derecho, es investigadora y docente de la Universidad Nacional de Río Negro y autora de distintos libros, con quien vamos a reflexionar sobre esta realidad. ¿Qué tal, Daniela? Ojalá que las mujeres pudiéramos decir feliz Día del Internacional de la Mujer, pero desde una felicidad que sea sinónimo de igualdad, de justicia y de derechos humanos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, es un gusto saludarles. Estoy hablando desde la Patagonia Argentina, desde la ciudad de Viedma. Bueno, Daniela, para comenzar, ¿en qué situaciones estamos las mujeres? ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando en toda América Latina a propósito de este 8M? Bueno, es una realidad muy diversa y contiene patrones comunes. Diversa porque América Latina lo es y lo somos las mujeres que las habitamos, los distintos grupos y colectivos de mujeres que habitamos esta región. Diversa porque la realidad política y económica de América Latina también lo es. Diversa porque en América Latina en estos momentos hay una cierta avanzada de gobiernos conservadores y gobiernos neoliberales que están imponiendo agendas restrictivas en materia de derechos humanos y agendas restrictivas en materia de derechos de las mujeres y diversidades. Diversa porque tenemos distintas formas de organización de la justicia, de organización del acceso a la justicia y de garantía del acceso a la justicia para las mujeres y la diversidad y las disidencias sexuales. Bueno, entonces es como muy complejo dar un panorama genérico, pero digamos lo característico es la diversidad y los altibajos. Daniela, sumándome a esta diversidad, pero a la vez a esto bueno, en este instante nos llama a este programa, pues yo voy a acudir a unos datos y unas cifras que he podido rescatar de la página de la ONU, Mujeres, donde afirma que de los 19 países de América Latina en relación a los feminicidios, las tasas más altas, por ejemplo, se registran en Honduras, es decir,
que 6 mujeres por cada 100.000 son víctimas de feminicidio. En la República Dominicana se da 2.9, El Salvador y el Uruguay ocupan el tercer lugar con un 1.6. Y las más bajas, es decir, las menos de una víctima por cada 100.000 mujeres, se observan en Puerto Rico y en Perú con un 0.9. ¿Consideras tú que estos datos reflejan la realidad de lo que se vive en nuestro continente, en nuestros países, en nuestras sociedades que suelen ser a veces cómplices con el silencio? Sí, los datos sobre femicidios hay que leerlos en términos contextuales. El femicidio es una violencia social, en este caso es la violencia extrema, letal contra las mujeres, y reitero, forma parte de un contexto mucho más amplio de violencia social. En este caso, la violencia por razón de género, los índices de violencia letal por razón de género se relacionan con las medidas, con las políticas públicas que se diseñan y que se aplican para reducir la letalidad por razón de género, con el diseño de políticas judiciales, con el diseño de legislaciones específicas. Entonces tenemos que los países con más altos índices de femicidios son aquellos países en los que falla el diseño de estas políticas, o porque no se orientan adecuadamente, porque no se asignan recursos, porque no se asigna personal, o porque se aplican de manera ineficiente. En torno a estos asesinatos de mujeres, porque es importante también en este caso hacer esa aclaración, estamos hablando de femicidio, cuando es el asesinato de una mujer por su condición de género, y feminicidio, cuando se visibiliza, es un término político que ha posicionado el movimiento feminista en América Latina y el Caribe para visibilizar la responsabilidad que tienen los estados. Y a propósito de esta responsabilidad que tienen nuestros estados, por ejemplo, siguiendo la línea de esos datos que daba Dalid, en Honduras, además de estarse presentando estas agresiones y violencias contra las mujeres, un dato es el tema de la impunidad. ¿Qué está pasando con la justicia en América Latina y el Caribe que no está sentando precedentes para que estos hechos no se repitan? Justamente diste la tecla con la palabra que conecta todo el proceso de conceptualización de los femicidios y de legislación de los femicidios con la cultura y la praxis de los derechos humanos, es justamente la lucha contra la impunidad. Es uno de los ejes vertebradores del concepto de feminicidio. Entonces, justamente la impunidad frente a estos hechos y la complicidad de los estados, porque donde hay impunidad siempre hay un estado cómplice, es un estado que está a favor de las agresiones. Entonces es clave. Donde hay impunidad es imposible avanzar en la reducción de la violencia letal contra las mujeres, en la reducción de los feminicidios. Y esto ha sido una clave de la política feminista y del movimiento organizado de mujeres en América Latina. Ustedes piensen que se empezó a hablar de feminicidio, los estudios sobre feminicidios ubican el término femicidio, en inglés femicide, a principios del siglo XIX en la literatura inglesa, para hacer referencia a la muerte de las mujeres, para diferenciarla de los homicidios como asesinatos de varones. En los años 70, la voz femicide es recuperada por el activismo político feminista y académico feminista, y a través de la voz de Diana Russell es difundida la voz femicide para hacer referencia justamente a esto, a la muerte de mujeres por el hecho, al asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Y este término permanece en un cierto letargo durante casi 30 años, hasta que a principios de este siglo
es recuperado desde el activismo feminista en Costa Rica por autoras como Montserrat Zagot, como Ana Carcedo, en México por Marcela Lagarde, por Julia Monarre Fragoso y otras académicas en distintos puntos de Latinoamérica que recuperan este término y lo relanzan como feminicidio justamente para vincularlo con la idea de genocidio, de asesinato sistemático por razones de género e introducir la responsabilidad estatal y justamente esta idea de impunidad como un atentado contra la lucha contra la violencia contra las mujeres en este caso, y perdón que repito muchas veces la palabra contra. Daniela, mira, de los datos que proporcionabas en un instante, me quedo perplejo, por ejemplo, que no existe información sobre casos de feminicidio en países como Cuba, en países como Nicaragua. Y sobre todo me llama mucho la atención también los datos que se arrojan en el Caribe. La media de feminicidios en el Caribe alcanza al 46%. Y obviamente Trinidad y Tobago es donde se presentan más hechos de violencia letal hacia la mujer. Hay ausencia de políticas que protejan a la mujer en esta parte del continente. La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para respaldar aquellas necesidades y vulneraciones de derechos humanos. Estamos en un momento crítico. La comunidad internacional ha hecho esfuerzos, pero también las agendas de la comunidad internacional son oscilantes y en este momento hay una tendencia a introducir dentro de la agenda internacional y de la agenda de derechos humanos interpelaciones y cuestionamientos que vienen desde los conservadurismos de nuestra región y vienen de los conservadurismos en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Hay una agenda antiderechos humanos que se está intentando imponer. Lo hemos visto en los debates sobre el aborto en Estados Unidos, hace poco el famoso fallo Dobbs, que revirtió la doctrina de la Corte Suprema norteamericana en el famoso caso Roe versus Wade, nos da una pista de cómo una agenda que se ha ido conquistando en distintos países de Latinoamérica, que es la agenda del aborto legal, seguro y gratuito, está siendo revertida desde los países, en este caso desde el país del norte. Bueno, es un contexto sumamente complejo y hay una vuelta a discutir una serie de estándares de derechos humanos o un intento por volver a discutirlos que dábamos por superados. Bueno, parece que no estaban siendo superados tampoco en el discurso, porque se está realmente es muy preocupante esta avanzada de las agendas conservadoras, neoconservadoras y neoliberales en materia de derechos humanos. Esa es mi preocupación. Yo no conozco la realidad en profundidad de cada país de Latinoamérica, pero sí puedo hablar de donde yo vivo, que es en Argentina. Nosotros en estos momentos tenemos un gobierno conservador, un gobierno que se define como un gobierno anarcocapitalista, libertarios de ultraderecha, que están rediscutiendo la agenda, por ejemplo, del aborto. El presidente de la Nación hace poco se refirió al aborto como un homicidio agravado por el vínculo. Entonces estamos viendo todos estos, esta disputa, ¿no? de nuevos discursos, de nuevos viejos paradigmas contrarios a la agenda de los derechos humanos en la que veníamos trabajando, con muchísima preocupación, y bueno, y esto está sucediendo también en otros países de la región desde hace mucho tiempo. El problema es que ahora los tenemos en nuestros gobiernos, ¿no?
Entonces, hasta ahora, por ejemplo, las agendas conservadoras evitaban la discusión de el aborto legal, ¿no? O de las discusiones acerca de los femicidios, o no hablaban de estos temas. Ahora no solo que hablan, sino que son agendas negacionistas de las violaciones de derechos humanos de las mujeres, entre otras violaciones de derechos humanos. Así que esto es sumamente serio, sumamente grave que esté pasando esto en nuestro contexto regional. Y, por ejemplo, frente a estos escenarios que son tan terribles y que venga desde la institucionalidad del Estado, esta negación a la agenda de las mujeres y la agenda de las organizaciones feministas, ¿cómo hacerle frente? Porque muchas veces, Daniela, en nuestros espacios sí analizamos, pero damos muy pocas vertientes a la esperanza, a la lucha organizada, por dónde hacer frente a esta, bueno, acción de los gobiernos. En el sur, pues Milei, en el centro de América, Bukele, en el norte, Donald Trump nos amenaza nuevamente con llegar al poder, qué hacer. Y si nos vamos a Europa, es igual el primer ministro italiano, los países nórdicos siguen todavía teniendo gobiernos más conservadores. ¿Qué hacer para librar toda esta realidad? Unirse, mantener la cohesión política incluso desde la diversidad. Me parece que el lenguaje de los derechos humanos ha sido un lenguaje cohesionador en la región, entonces hay que recuperar incluso desde el disenso ese umbral de derechos humanos para plantear discusiones que nos permitan hacer frente a estas avanzadas negacionistas y demoledoras de lo poco o mucho que hemos venido construyendo según los contextos. Entonces creo que es fundamental esto, generar acuerdos, generar consensos que respeten la disidencia, que respeten la diversidad, que respeten las distintas posiciones partidarias respecto de muchos temas, pero hay un umbral de derechos humanos. La cultura de los derechos humanos ha sido capaz de generar esta plataforma común, este lenguaje común. Entonces me parece que hay que volver a focalizar en no perder ese lenguaje común, más allá de las diferencias ideológicas, de las diferencias políticas. Nosotras tenemos una plataforma de derechos humanos reconocida por convenciones internacionales de derechos humanos y en América Latina por la Convención de Belém do Pará, que ha podido funcionar con mayor o menor nivel de desarrollo, pero ha podido funcionar en distintos contextos políticos, en distintos contextos económicos. Entonces creo que tenemos que volver a plantear este nivel de consenso, no perderlo, porque corremos serio riesgo de perderlo si avanzan en la región este tipo de propuestas políticas que son realmente muy destructoras, que son negacionistas de los derechos humanos y destructoras del tejido social y del consenso político. A mí me parece que en estos momentos la palabra consenso debe ser clave en agendas políticas tan confrontativas, incluso desde la propia izquierda, recuperar la idea del consenso como clave para proteger este paradigma, este lenguaje común de los derechos humanos, que además es un lenguaje, no una práctica, porque nosotras no podemos dar por realizada la agenda de los derechos humanos en nuestra región, pero al menos no perderla desde lo discursivo, no perderla desde lo simbólico, que es el riesgo que estamos corriendo, ¿no? Daniela, vamos a dejar lo general para entrar a lo específico. Tengo entre manos un estudio que ha realizado la CEPAL, donde dice que una de cada 3 mujeres en el continente ha sido víctima de cualquier tipo de violencia dentro de su hogar. El hogar para una mujer en América Latina
se convierte en un entorno seguro. ¿Qué opinas tú? Bueno, los primeros estudios sobre violencia contra las mujeres justamente apuntan a la violencia en el ámbito familiar o doméstica, y la prevalencia es muy importante aún, estos números lo reflejan, y si sabemos esto y sabemos que esta prevalencia persiste porque han fracasado o no han sido del todo eficientes las políticas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, pues justamente esto es la razón por la cual revisarlas, sostenerlas, pero no abolirlas, ¿no? Como están proponiendo las agendas de Bukele, las agendas de Trump en Estados Unidos y de Milei en Argentina, para volver al ejemplo que ponía la compañera anteriormente. Esto por un lado. Esto es lo más medido. Ahora, la violencia de género en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, que es la menos medida y también es muy prevalente, también es preocupante, ¿eh? Entonces, en este sentido, el convenio 190 de la OIT, que se viene ratificando por distintos países de la región, es muy importante, es una herramienta también muy importante para luchar contra la violencia en el ámbito laboral. Entonces, bueno, los números hablan por sí solos de la necesidad de seguir fortaleciendo, no de ir debilitando una agenda política antiviolencia. En este caso es cuestión, ¿crees, del tema de legislación y de este tipo de acuerdos, esta realidad, o más bien es el tema cultural inserto con las expresiones de violencia? Y es un conjunto, es un déficit del Estado, una desafección y un gran machismo por parte de los agentes del Estado. Los temas de género siempre cuestan, incluso en las agendas más progresistas, siempre cuesta instalar. Hay muchas resistencias aún, pese a todos los avances, a trabajar los temas de género en profundidad, a hacerse cargo de que para avanzar en una agenda de género hay que revisar a fondo prácticas culturales, prácticas institucionales, hay que revisar a fondo la legislación, hay que revisar a fondo los presupuestos del Estado, hay que revisar a fondo las currículas educativas, hay que revisar a fondo las prácticas en materia de salud, las prácticas económicas, las prácticas laborales, bueno, revisar a fondo nuestra estructura social para transformar las sociedades patriarcales en sociedades no patriarcales y en sociedades más justas, más igualitarias. Entonces, bueno, es muy complejo porque vivimos todos estos años en agendas de avances y retrocesos permanentes. Daniela, en el caso de un vecino país, y te hablo de Brasil, al menos 400 niños o niñas han perdido a su progenitora como víctima de un feminicidio. Si te das cuenta, estamos hablando de daños colaterales irreparables. ¿Qué opinas tú viendo ya el tema legal? ¿Está funcionando la justicia? ¿Cómo se puede resolver este problema estructuralmente para dar fin a este efecto de violencia que se genera en nuestra sociedad? Las respuestas judiciales a los femicidios, pese a los avances legislativos, Brasil es un país que tiene una ley de violencia, la ley María da Peña, que tiene reformas al Código Penal que introducen la figura del femicidio, como sucede en otros países de la región. Sin embargo, las respuestas judiciales a los femicidios aún son ineficientes y aún son insuficientes. ¿En qué sentidos?
Por un lado, porque es escasa la comprensión judicial de la problemática como una problemática de derechos humanos. La justicia en Brasil y en muchos otros países de nuestro contexto regional sigue viendo los femicidios como un fenómeno individual, como algo que sucede entre dos personas, una víctima y un victimario, y no como un fenómeno social, ¿no? Entonces, la respuesta judicial es castigar al agresor y no incluye la respuesta judicial una mirada social sobre el fenómeno. Y no, por lo general, aunque se ha trabajado en esta línea de construir diálogos entre las agencias del Estado y sobre todo las agencias judiciales y las agencias del Poder Ejecutivo que desarrollan políticas públicas contra la violencia, o que al menos intentan o deberían hacerlo, hay una falta de diálogo. Y esto se ve en todos los estudios de acceso a la justicia, es como algo que aparece muy claramente. El Poder Judicial, por un lado, muy poca interacción entre el Poder Judicial y otras agencias del Estado, y hay poco seguimiento también de los casos de violencia a lo largo del tiempo, y entonces esto permite muchas fallas en los mecanismos de alerta temprana, ¿no? Y en los mecanismos de prevención de los femicidios. Si hablamos de femicidios, y todos los estudios así lo demuestran, el femicidio como violencia letal es una violencia prevenible si se actúa a tiempo. Pero si una denuncia de violencia no es seguida en el tiempo y no se ve la película, sino que se ve la foto fija, ¿no? Y no se ve la escalada de violencia, y por ejemplo es un caso muy concreto, te voy a decir, las tentativas de los femicidios. Pocos países están prestando atención debida a las tentativas de los femicidios. Nunca un femicidio sucede de un día para el otro. Y muchas veces los femicidios son resultado de acciones previas, de una frustración previa, de un femicidio tentado. Entonces, cuando nosotras estudiamos las tentativas de los femicidios, el concepto técnico de tentativa de femicidio, lo que vemos es que en la justicia probablemente o no tramitó esa denuncia o no hubo una intervención judicial previa, o si la hubo, no tramitó como una tentativa de femicidio, sino como lesiones, o bueno, según el país y los tipos penales aplicables, como amenazas, como coacciones, pero no como tentativas de femicidio. Ahí hay un divorcio, ¿no?, entre lo que es el femicidio como el ciclo final de un recorrido de violencia y lo que son los pasos previos, y ahí hay un fracaso evidente de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de los mecanismos de prevención y de las agencias de prevención por parte del Estado, que es muy notorio, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que trabajar mucho en este sentido. Las respuestas judiciales siguen siendo insuficientes, siguen teniendo este sesgo, y bueno, y en materia de tentativa de femicidios, pocos países los registran, ¿eh? Hay un subregistro monumental de las tentativas de los femicidios. O sea, tenemos datos, pocos todavía, sobre femicidios, pero no sobre tentativas. Yo creo que ahí se ubican los retos a enfrentar para lograr la correcta aplicación de la justicia en estos casos y evitar que hechos como este se sigan repitiendo, porque muchas veces la impunidad es uno creo yo, un elemento también que muy poco se analiza, que se convierte también en ese llamado a seguir acometiendo este tipo de delitos porque no hay una justicia que los va a condenar. Agradecerte, Daniela, y yo quiero cerrar con, bueno, ¿qué llamado harías, bueno, mensaje
a los medios de comunicación, porque tenemos una grandísima cuota de responsabilidad quienes tenemos la posibilidad de estar detrás de una cámara, en un micrófono, con una libreta e informando, porque ya sabemos cómo hemos dibujado a la mujer en nuestras noticias, cómo hemos asignado roles, tanto a hombres como mujeres. ¿Qué llamado nos harías a seguir aportando porque América Latina, el Caribe y el mundo sea una sociedad más justa, donde los derechos a las mujeres se nos garanticen? Más perspectiva de género en los medios de comunicación, más respeto a la igualdad y a la diversidad, una agenda de comunicación de estas problemáticas como problemáticas de derechos humanos. En líneas generales yo diría eso, más género y comunicación. Muy bien, muchas gracias, Daniela, un fuerte abrazo para ti y lo mismo para ti, Yolani. Gusto haber compartido contigo esta jornada y el reencuentro será la siguiente semana con más Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.